Aprende ciencia de datos, análisis de precios de combustible con GenAI como copiloto de la teoría a la práctica. ¿A quién va dirigido y qué se puede aprender con este ejercicio? En general, a todos los profesionales y entusiastas de la ciencia de datos que estén adaptando sus dinámicas de trabajo con la incorporación de la IA generativa y la IA agéntica. En particular, como siempre, pues nos dirigimos más bien a perfiles con nivel de entrada, más que a profesionales muy senior que probablemente lleven ya un tiempo trabajando en esta adaptación de método de trabajo. ¿Qué recursos están disponibles para replicar el ejercicio? Como es habitual, pues contamos con un repositorio de GitHub en el que encontramos toda la información que necesitamos para reproducir este ejercicio de forma guiada y aprender las técnicas del análisis. Por un lado, contamos con un cuaderno de Colab en el que hemos implementado el ejercicio concreto. También disponemos en este caso, puesto que el ejercicio utiliza la IA como copiloto, de un directorio donde hemos almacenado los prompts que hemos utilizado de forma guiada en el ejercicio para que también las personas puedan reproducir con estos prompts o pequeñas variaciones de los prompts. Y en este caso también incluimos un post en el que bueno, pues, resumimos el ejercicio, contamos un poco las conclusiones y también analizamos las lecciones aprendidas derivadas de la ejecución de este ejercicio. ¿Cómo se desarrolla el ejercicio? Bueno, pues en concreto este ejercicio escogimos un conjunto de datos que fuera de interés general y estuviera disponible en el catálogo de datos abiertos de datos.gov.es. Nos decidimos por un conjunto de datos muy de actualidad, que es un conjunto de datos que analiza o que, vamos, que almacena y estadifica el precio de los carburantes en España para toda la red de estaciones de servicio que está disponible en nuestro país, que dicho sea de paso, una red relativamente grande con más de 11.000 estaciones de servicio. Y a partir de ahí desarrollamos el ejercicio de análisis, pasando por las fases típicas desde la importación y la ingesta de datos, esas cargas iniciales de los datos con la consecuente limpieza y normalización que normalmente hace falta, hasta que finalmente pues ya construimos un análisis, fundamentalmente un análisis visual, en el que extraemos algunos insights de este conjunto de datos, como por ejemplo pues cómo se distribuyen los precios de los combustibles en función de la geografía española, cómo se distribuyen los precios en función del tipo de combustible, de la marca de la comercializadora en este caso, y también algunos análisis interesantes como relativos, por ejemplo, a cómo se distribuye el precio también por día de la semana, con variables temporales, o también como, por ejemplo, con algunos análisis geográficos más detallados. ¿Quieres replicar este y otros ejercicios? Visita el espacio de datosgov.es en GitHub.